Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Es innegable que la noticia de la semana ha sido la toma de posesión del presidente del Brasil, Jair Messias Bolsonaro, un hombre que está estremeciendo al ascender al poder en Brasil la opinión pública mundial, porque es un ex capitán del ejército de Brasil. Luego de retirarse fue 27 años legislador. Se ha distinguido por un discurso directo, drástico, tosco, y sostiene ideas conservadoras muy severas contra todas las agendas en boga, todo lo relativo a género, aborto, es innegablemente intransigente y suficientemente franco como para alarmar los sectores llamados liberales. Los progres están casi en histeria. Ya alguna parte de la prensa mundial comienza a maltratarlo, pero evidentemente recibió 54 millones de votos. Su poder es legítimo. Se sospecha, y ya hay evidencias bastante claras, de que hay una línea afectiva interesante entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente Bolsonaro. Algunos hablan de una especie de eje nacionalista. Uno dice en el norte América primero y el del sur dice Brasil solo por debajo de Dios. Y es evidente que una presidencia así conmueve, ¿no? Produce muchas interrogantes, muchas expectativas. Tiene un gabinete especial, 6 o 7 oficiales generales retirados. Solo una mujer, creo que una mujer. Tiene un economista que dicen que corresponde a la Escuela de Chicago, que fueron los que manejaron la economía cuando Pinochet en Chile. En suma, es una noticia importante que para nosotros los dominicanos reviste una importancia singular, porque es evidente que nosotros, los dominicanos, estamos lejos de Brasil, en el centro del Caribe, pero en las 2 administraciones de gobierno anteriores de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, creo que 2 periodos, Dilma Rousseff, su sucesora del Partido de los Trabajadores, se abrieron relaciones no simplemente diplomáticas, sino relaciones económicas importantes. Empresas brasileñas que vinieron a trabajar en la construcción, primordialmente Odebrecht. Creo que sí, está Andrade y Gutiérrez, que es la que está haciendo la presa de Monte Grande, en el sur. Y las relaciones fueron hasta llegar a la Embraer, la 3ª compañía fabricante de aviones del mundo, que acaba de fundirse con la Boeing, que fue la que proveyó la venta de los Tucanos, los aviones Tucanos, 8 creo que en total, que han hecho un servicio eminentísimo, porque lograron limpiar los cielos de vuelos ilegales, y toda la droga que nos está llegando por la mar, es innegable. Pero también tiene expediente, porque algunos ejecutivos de Embraer ya fueron condenados en Brasil
Hay entre nosotros 3 o 4 acusados pendientes de juicio y creo que el Estado recuperó los dineros que tuvo Embraer que pagar porque quienes prepararon el fraude por el cual se les condenara en Brasil eran directivos, incluyendo un vicepresidente de la empresa. Uno no alcanza a ver cuál fue el provecho de los de allá y cuál fue el provecho de los de aquí. Si lo hubo, no lo sé. Eso que lo determine la justicia. Así las cosas, Brasil, para nosotros, representa, a pesar de lo lejos que estamos, un centro de interés especialísimo. Porque Brasil es parte de las BRIC. Brasil fue decisiva para América Latina su incorporación a las BRIC, entiéndase, la reunión de 5 naciones importantes, emergentes, las economías emergentes de India, China, Brasil, África del Sur, son 5 en total, y Rusia, las BRIC. Eso viene trayendo en Brasil una cantidad de trastornos serios, porque los gobiernos que auspiciaron la participación, el ingreso y la presencia de China como miembro de las BRIC, fundamentalmente fueron los gobiernos precedentes a Bolsonaro, el Partido de los Trabajadores, que está siendo un objeto de señalamientos muy severos sobre actos de corrupción. Se tiene al presidente del partido, líder, evidentemente un ícono en Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, condenado a 9 años por un expediente ahí un tanto pobre, un apartamento en una playa que nunca estuvo a nombre de él, que si la señora la llevaron a ver, bueno. Pero evidentemente, al llegar Bolsonaro a poder, con el encono manifiesto, confeso que tiene frente al Partido de los Trabajadores, es previsible que la suerte de Luis Ignacio Lula da Silva, Dilma Rousseff, la señora Hoffmann, que es la presidenta del partido actualmente, pasen por momentos más difíciles. Sobremanera si se retiene que el procurador general, el fiscal general de Brasil, es el juez, fue el juez Sergio Moro que condenara a Lula. Una condenación que el mismo Lula llegó a decir en un momento: yo no soy un preso, yo soy un rehén, que parecía estar conectada con las elecciones, porque las encuestas daban a Lula muy por encima de Bolsonaro y de cualquier otro. El caso fue que las elecciones pasaron sin Lula, vino un señor Haddad y Bolsonaro ganó. Pero Bolsonaro, desde el principio, desde antes de llegar, habló muy duramente de endurecer las investigaciones, amenazado con ordenar que el Banco del Estado de Brasil abra todas sus operaciones. En definitiva, para nosotros el asunto es muy delicado. Y voy a decir 2 cosas voy a tratar 2 cosas para que ustedes puedan orientarse en relación al peligro que yo advierto. BRIC, dije, China, India, Brasil, África del Sur, Rusia.
el eje Trump-Bolsonaro, ¿qué piensa hacer con las economías emergentes? Hay una declaración que yo quise que mi hijo Juárez me la pasara a mi tableta, que la dio la embajadora en ONU de los Estados Unidos, que ahora se va, creo que hay por razones de salud, no sé qué, va a salir. Oigan lo que esa señora dijo. Es muy importante, ella parece que tiene una relación, Nikki Haley, una relación muy estrecha de amistad con el presidente Trump. La voy a citar. Refiriéndose a Bolsonaro y su triunfo, su ascenso al poder, dice: es grandioso tener otro líder amigo de Estados Unidos en América del Sur, que se unirá a la lucha contra las dictaduras en Venezuela y Cuba, y que comprende claro el peligro de la expansión de influencia de China en la región. Voy a repetir esa última parte. Y que comprende claro, Bolsonaro, el peligro de la expansión de influencia de China en la región. Ya comienza a trascender allá que Bolsonaro ha dicho que va a sacar a Brasil del pacto de refugiados y de migraciones, y que está contemplando la posibilidad de apartarse de las BRIC. Óigame, eso, dicho en esos niveles, a mí me produjo no curiosidad, sino interés, porque creo que ahí hay una especie de meollo. Ahí puede estar una explicación de lo que puede sobrevenirnos a nosotros. Sabemos que establecimos relaciones comerciales, diplomáticas, formales, totales, con China. Nuestro presidente fue a China, fue recibido con gran esplendor. Los chinos mostraron muchísimo interés en República Dominicana, alabaron sus infraestructuras, su economía, la mayor del Caribe, y declararon que este sería como su centro para entrar a la región. Si Brasil, que es miembro del BRIC todavía, desde Estados Unidos en esos niveles se utilizan expresiones como que ese señor comprende el peligro que significa la expansión de la influencia de China en la región. Es muy lógico entender que ese es un criterio norteamericano. Estados Unidos se puede decir que cree eso en los niveles de decisión de su presidencia y de los poderes públicos en general, porque se trata de una confrontación que existe entre las superpotencias económicas, Estados Unidos y China. Entonces nosotros en la respuesta hemos venido diciendo que esas relaciones que se establecieron eran inevitables, porque China es una realidad que va a durar mucho tiempo, pero que en el momento y en la forma en que se hiciera
no fueron ni el momento ni la forma los adecuados. Que había habido un cierto carácter abrupto, que había irritado. Y precisamente ahora, hago un paréntesis, acaba de aparecer en la prensa unas declaraciones del líder chino, Xi Jinping, hablando del interés que tiene China de establecer definitivamente la versión de China es una, aunque tenga dos sistemas. La que gobierna Taiwán es una señora nacionalista que parece que tiene dificultades en sus relaciones con la continental. Pero Xi Jinping dijo, y apareció en la prensa mundial, que no descartaba el uso de la fuerza para recuperar a Taiwán. En la prensa misma parece que Taiwán está probando ahora el proyectil de 27.000 kilómetros de velocidad, 3 veces la velocidad del sonido, es lo que 4 veces, algo, no sé, es algo espectacular, Taiwán. Y que lo tiene para su defensa, que lo pueden tirar al territorio, que además, por mucho que sean los ejércitos que lleguen, ellos estarían en condiciones de defenderse. Bueno, es el estrecho Taiwán. Ahí anda la flota americana. Óigame, miran esas características y esas dimensiones como preocupación y hagan un ejercicio simple. Bueno, y aquí, ¿cómo va a ser la cuestión? ¿Estamos nosotros en condiciones de capear los vientos que nos puedan llegar de ese conflicto? Sobre todo, que con una administración de gobierno tan drástica y tan dura como la que Brasil se está iniciando, allá tienen un material muy peligroso que nos puede dañar, nos puede hacer mucho efecto y crearnos contratiempos y situaciones de grave conflicto, agravar el conflicto. ¿Por qué? Primero, porque Odebrecht declaró allá, y así se consignó y se publicó en todas partes, que los últimos 2 años, eso lo declaró el año pasado, de operaciones en la República Dominicana, ella tenía concentradas todas las operaciones, de las operaciones estructuradas del soborno mundial, en República Dominicana. Pero lo motivaron. Dijeron que era el lugar que le ofrecía las mayores garantías para poder hacer esas operaciones. 2 de sus funcionarios residentes en Estados Unidos, en Miami, venían lunes, se iban viernes. Ellos venían a organizar todo lo que era el soborno continental o transcontinental, porque también había valores para África. No sé cuál de los estados de África estaba. Está complicada la autoridad de allá con sobornos. Eso implica darle acceso a la competencia jurisdiccional norteamericana, para que si eso se profundiza, las cortes norteamericanas queden en condiciones de requerir extranjeros, porque los residentes allá, si hicieron operaciones con bancos norteamericanos, ya son de la competencia norteamericana. Atiendan, no es sencillo lo que estoy diciendo, es grave.
Entonces, uno piensa, ¿qué puede ocurrir con esa situación en la región del Caribe, donde se está hablando? Maduro, el presidente de Venezuela, alega que hay un complot entre Estados Unidos, Colombia y Brasil para asesinarle o derrocarle, bueno, cambiar el gobierno de Venezuela. Se está haciendo una operación a escala continental tratando de desconocer al presidente Maduro una vez juramente, por aplicación de la Carta de Lima, de OEA, en base a que las elecciones no fueron legítimas, fueron amañadas y la oposición fue privada de participar. Esos son los alegatos. Nosotros tenemos un grado de desorientación tan penoso, que ayer, antes de grabar esto, me decía un amigo, para mi sorpresa: bueno, ¿y qué le pareció a usted, doctor, las declaraciones de nuestro delegado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el señor Singer, que está presidiendo el Consejo de Seguridad? Bueno, yo no he visto nada. Vi una foto donde él aparecía con el canciller, no sé. No, él hizo una alusión importante. Él es partidario de República Dominicana, se ofrece desde el Consejo de Seguridad para reanudar el diálogo entre el gobierno del presidente Maduro y la oposición, repetir la experiencia de diálogo que fracasara aquí. Yo digo, Dios mío, pero es que son tan torpes y miopes que en medio de esta situación tan crispada, tan difícil, en esos niveles cruciales de poder de que he hablado, el asedio de Venezuela declarado por su presidente, hay una serie de sombras y acusaciones de asesinatos de presidentes de una parte y otra entre Colombia y Venezuela. Y nosotros nos aparecemos en el Consejo de Seguridad a decir que somos partidarios del diálogo. Pero en el Consejo de Seguridad China está, y está Rusia, con poder de veto, son miembros permanentes, importantísimos. Digo, Dios mío, hay un grado de ignorancia más que de audacia en cómo se están llevando las cosas, porque se están haciendo propiamente, se están asumiendo posiciones gestuales, son gestos. El fiscal general de Brasil, Sérgio Moro, es un juez ya de fama mundial. Así lo hicieron. Conoce el expediente Odebrecht en profundidad. Tiene toda la información ya del ordenador parte 2 que entregó Odebrecht a Estados Unidos, a los suizos. Ese hombre le bastaría con iniciar o transferirle a los del norte, si estaba hablando de eje, los elementos que le puedan faltar para producir aquí una devastación parecida a la que está pasando en Perú, porque hay que verlo todo en conjunto. No es una islita abandonada en el medio del Caribe, que nadie... No, hay que ver. Lo de Perú es algo inconcebible.
sabemos que tiene un presidente con su esposa preso. Sabemos que tiene un presidente solicitado en extradición. Sabemos que otro expresidente se asiló y Uruguay le negó el asilo a Alan García. Sabemos que la jefa del Partido Popular, de Acción Popular, que es mayoría en el Congreso, está presa. Los dos fiscales que llevaban esa investigación, Vela y Pérez, son sustituidos en los días de Pascua por el procurador Charay, para poner otros fiscales. Y se ha armado un lío inmenso y Perú ha cogido las calles y están pidiendo la destitución del procurador. Se arrepiente, repone a los otros, los designados se negaron a recibir un ciclón, un terremoto, llámele como usted quiera, en Perú. ¿Originado en qué? En que Brasil va a entregar un material, parece, dicen los comentarios que leí, que una vez llegue, la clase política peruana va a quedar terriblemente dañada. Yo leyendo esas cosas de la prensa internacional, análisis muy serios, no tonterías, pensaba en nosotros, ya, qué expuestos hemos quedado, qué débiles, qué vulnerables. Me recordaba de las querellas presentadas aquí contra el presidente de la República, que están en Procuraduría. El 70% del material probatorio que utilizan en esa querella, yo leí la primera, de participación ciudadana, más otra que presentó otra organización después, esa no la he visto. Pero la de participación ciudadana, creo que tiene una organización de la sociedad civil, Todos Somos Santiago, algo así. Es una sentencia que el abogado medianamente preparado, que por mucho que sea medianamente preparado, se impresiona. Está redactada en una forma terrible. Pero el 70% del material probatorio vino del Perú. Es decir, que estoy leyendo la prensa, pero tengo el conocimiento de las cosas que he venido planteando en la respuesta, de los documentos que he tenido que leer, y digo, Dios mío, pero es que nos vamos colocando en una posición muy vulnerable, muy vulnerable. Y nos pueden pasar cosas tremendas y se puede turbar el orden institucional y pueden sobrevenir percances muy, muy peligrosos para el país. Parejo con mi preocupación va mi pensamiento hacia algo que he tratado en forma casi obsesiva. La unidad nacional. Precisamente estoy preparando para el miércoles que viene, creo que el miércoles 9, una pregunta que es quizás la séptima advertencia que hago en la pregunta en mi blog sobre la cuestión de la unidad.
¿por qué esa fijación mental mía con el trastorno que tiene, con las grietas que se han presentado, con las separaciones odiosas que parecen irreversibles? La de esta semana, de este miércoles, predicciones desoídas y hechos consumados, la trataba también, pero esta que viene es más específica. Esa preocupación casi obsesiva a que me refiero está conectada con estas circunstancias internacionales. Porque en la medida en que estemos más divididos, más débiles seremos. Y nos pueden producir daños mayores. Es decir, yo no enfoco la situación pensando en un provecho político inmediato. Qué bueno, cuando aparezcan todos esos detalles y venga la presión internacional y si se producen solicitudes de extradición, cancelaciones de visas deshonrosas, qué bueno, porque se va a caer el gobierno. Le va a pasar como a Kuczynski en Perú. Se lo hicieron renunciar a base de escándalo. No, yo no lo tomo. Yo no tomo el rumbo del provecho político, quitar lo que está, que venga lo que venga. No. Dime qué viene. Dime qué viene. Por eso, cuando se arman esas algazaras electorales, y cada vez que veo y le tomo cierta compasión a la Junta Central Electoral, el laberinto en que la han colocado, lo costoso que resulta ese proceso, primarias abiertas en 4 o 5 partidos, vigilada y controlada por la Junta. Bueno, según estuve viendo las sumas, creo que la primera fase cuesta como 4.000 millones de pesos. Y las elecciones generales creo que cuestan 5.000, una cosa increíble. Entonces yo me lleno de sombras y digo, es que los que han participado en esta preparación de este laberinto espinoso, terrible, están turbando el proceso. Es que hay gente que en realidad puede no querer el proceso electoral. Que naufrague. Que naufrague. Porque dentro del naufragio, mucha gente de poder entiende que les va mejor. No hay cuenta que rendir. El proceso democrático, la sucesión, bajar del poder, averiguar responsabilidades, no responsabilidades, persecuciones, no persecuciones. No, mejor un desorden. Y ya nos las ingeniaremos en el camino, a ver, un provisional, buscamos un muñeco de porcelana, de esos que aparecen. Lo ponemos ahí en un provisional y se hace un nuevo intento y se pierde la responsabilidad de cada quien. Ay no. Ese es un cálculo fatal. Un cálculo errado, peligrosísimo. Porque el que mueve esos acontecimientos a las 6 horas de desatarse, nadie obedece a nadie, y los que lo urdieron y lo pensaron pierden totalmente el poco control que pudieron tener en los momentos que estaban diseñando un proceso de desorden desestabilizador como ese. Mi experiencia
me ha recomendado desde lo hondo de mi conciencia, a paso. De ahí es que esa fijación por la unidad que me ha manejado, que me ha controlado, que me ha dirigido durante 6 años. Desde la transición del 2012, escribí cartas, creo que 2 o 3, pero la fundamental, la primera, en la transición a Danilo Medina y a Leonel Fernández con un texto único, cuidándome de que no apareciera la intriga que dijera, a usted le digo una cosa, al otro le digo otra. No, eso se lo digo a los dos. Desde entonces quise sembrar la alarma. En la pregunta que viene está descrito eso y hay algunos párrafos transcritos, léanla. Buscando darle una prueba de la idoneidad, de la seriedad de mis propósitos. Cuando este proceso regional se va cerrando y comienzan a aparecer esas cosas que estuve explicando al principio, sin desechar el otro trastorno gravísimo, la dimensión siniestra de la droga, el informe del Inside Crime noruego, que coincide con el indictment norteamericano del Departamento de Tesoro en la acusación contra Diosdado Cabello, declarando a la República Dominicana como el lugar donde y el cartel de los soles mandan toda la totalidad de la droga que pasa para Europa y Estados Unidos, y que el 15% de la droga del mundo pasa por aquí, que ya tenemos mafias establecidas. Entonces, en una corte norteamericana o en 2, ya figura República Dominicana mencionada como el sitio donde se trafica, no por donde pasa la droga. Yo tengo algún tipo de experiencia porque serví mucho tiempo en ese campo, desde que era presidente del Consejo Nacional de Drogas. Me relacioné con amigos y comprendí tanto del programa de Viena como del CICAT, OEA, y el trato con las agencias. El material con que deben contar esa potencia del norte, sobre esa materia. No hay manera de suponerlo ni de calcularlo. Abro el Nacional, un titular, que es un periódico que está dando muestras interesantísimas de integridad, como el Listín. Otros periódicos han estado, el Caribe mismo, interesante, el Diario Libre, están comprendiendo el problema. No se identifican los militares de 1.000 kilos que vinieron en un furgón de botella vacía. Pero al barco se le dejó salir en 12 horas sin requisarlo. Se requisaron los furgones. Caramba. Me decían los técnicos mejores, los oficiales mejores que conocí de DEA, entre ellos Michael Virgil, que ya está retirado. Doctor, el narco no arriesga un cargamento importante a un puerto o un aeropuerto, a menos que no tenga seguridades absolutas de apoyo político, de la naturaleza que sea. Político puramente, militar o policial, pero es un apoyo que le da la confianza. Ellos no arriesgan
Ellos arriesgan, mandan mulas y no, eso no es. Mandar 1 tonelada, que fue lo que llegó ahí. Pero el barco salió en 12 horas a Puerto Príncipe. El San Américo, creo que era, tripulado, según tengo entendido, por gente de los Balcanes, venía de Colombia. Dice el Nacional, no se dan los nombres de los dueños de la droga. Digo, ay Dios, eso es pólvora, esas son municiones que en un momento dado, ese poder del norte, que entiende que esta administración de gobierno obró con alevosía al establecer en la forma que lo hizo el acuerdo con Taiwán, si reacciona como es previsible, nos pueden devastar. Devastar. Entonces, como ustedes podrán darse cuenta, el año 19, yo digo que está muy cargado de enigmas, pero enigmas que se comienzan a ver en el principio mismo del año, ya más o menos configuradas. Uno, por ejemplo, algo que no es protocolar, la ceremonia de toma de posesión del presidente de Brasil. República Dominicana, ¿cómo asistió? El presidente no fue. Suponemos que estaba invitado, pero el presidente no felicitó, al menos que en la prensa no apareció. No fue el canciller. ¿Qué pasa? A Venezuela le revocaron la invitación, a Nicaragua y a Cuba por igual. Entonces, estamos haciendo cosas para colocarnos todavía en un campo más minado de provocaciones. ¿Qué está pasando? Por eso comienza el año a definir situaciones que a lo interno aparecen ya análisis en la prensa, ¿no? Los 90 días cruciales, los 90 días a marzo, hasta que el presidente no hable. Porque la Constitución no existe. Es decir, la Constitución es una especie de burladero que está ahí. Lo que existe es la palabra del presidente. Él dirá ahí si va o no va. Y análisis que Leonel Fernández, que no tiene un déficit de seguidores, porque no tiene definición, porque no tiene carácter, porque, bueno, una serie de ingenuidades, porque no dejan de ser ingenuos los análisis, desconociéndose lo otro, el contexto. Ese silencio y esa actitud de Leonel Fernández, esa poca beligerancia que tiene, que al contrario reconoce las cosas positivas del gobierno de su partido, en los actos donde ha tenido más definición, no deja de reconocer al gobierno las cosas positivas del gobierno de su partido. Eso puede estar conectado con el conocimiento que él tenga de las cosas internacionales que existen contra el país. No. Si no se enreda en un chisme, en un dimidirete de esos que tanto emocionan,
no tiene carácter. No tiene carácter. Yo creo que hay maneras de tener carácter. Cada quien de acuerdo a su índole. Flemático, ponderado, educado, culto, no persecutorio, 3 veces presidente, con relaciones internacionales sorprendentes, supervisando, dirigiendo la OEA en la supervisión de elecciones nada más y nada menos que de México. ¿Qué es esto? Sí, porque los seguidores lo que quieren es que se defina y que ataque, que diga, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Tienen que hacerlo él y Danilo Medina. Que ellos son los que han recibido mandato del pueblo para 5 periodos. A ver cómo se organizan las cosas, que el país tome ritmo, sereno, seguro, y no se esté agrietando y fragmentándose en la forma en que lo pretenden poner, casi para tribalizarlo. Porque tenemos el otro problema. Tenemos la invasión aquí de 1,5 millones de haitianos ilegales. Y no hemos podido aprovechar el viento favorable del norte, que no cree en inmigración ilegal, que cree incluso y están peleando y su gobierno cerrado por un problema de un muro. Que por cierto, el presidente Trump le respondió a los congresistas en una reunión que tuvieron, realmente aplastante, cuando dijo que el muro cuesta lo que cuesta un día en Afganistán. ¿Cómo? La guerra de Afganistán. Lo que se ha gastado en Afganistán dividido en días es más que lo que cuesta el muro. Nosotros no hemos hecho provecho de eso. ¿Por qué? Porque tenemos adentro el injerto. Y el injerto en la sombra, incluso trabajó para el acuerdo con China, confesado por los chinos. Es decir, no mire para el norte en ningún caso esa corriente, eso va a cesar, eso termina. Ahora viene un impeachment, dicen algunos periódicos, porque Nancy Pelosi salió presidenta de la Cámara de Representantes y esta es la que presenta, ay por Dios, y el Senado. Y la proporción cualificada que se necesita para eso es una locura. La resistencia, esperando la caída de Trump. El injerto trabajando en la sombra. Mientras tanto, caos previsible en lo electoral, colapso. División previsible entre los grupos políticos de todo género y tamaño. Mientras más se fragmenten, mejor, más débiles son. Cuando lo que tenemos que hacer es esfuerzos serios de reconciliación. Cerrar. ¿Qué pasa? Tenemos intereses vitales de la República en juego. No me vengan con la chismografía de vete tú, ponte tú, este no sirve, este sirve. No, no, no. Vamos a medir los riesgos que tenemos de frente. Que vienen cargas judiciales importantes. ¿Quién propuso esa querella contra Danilo Medina? La sociedad civil. Y el injerto no fue uno de los generadores de esa organización querellante. ¿Quién hacía las denuncias peores y más terribles contra la transparencia o falta de transparencia de la presidencia en un informe del Departamento de Estado? Que nada más los presupuestos de salud y creo que de educación eran superiores al dinero que manejaba la presidencia. El Departamento de Estado señalando la presidencia. En base a informes de veedores. Cuando estaba el problema de OISOE y el hospital Darío Contreras. Es adentro que está el asunto.
Ahí es donde se está socavando. Ahí es donde está la insinceridad, ahí están los puñales, cada quien con su agenda. Este programa se fundó para esto, para señalar esas cosas desde el principio, para ir indicando al pueblo por dónde pueden andar las trampas, por dónde pueden andar las emboscadas, que no son necesariamente, en ningún caso, más que necesariamente, provechosas, porque turban, porque desorganizan la paz, porque nos vuelven invertebrados ante el mundo, porque nos someten a desprecios mayores, parecidos a los que sufren los vecinos por sus grandes desórdenes, inveterados. Esa es la situación. Y la respuesta cree que en este primer programa del año ha cumplido su deber al comenzar el análisis y la ponderación de esas circunstancias que son peligrosísimas porque están enmarcadas en un contexto de crisis y trastornos regionales y mundiales. ¿Saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal, nuestra versión central, domingo a las 11 de la mañana, canales 33 de televisión abierta, 3 del cable? Que así el canal 19, Cinevisión, nos anticipó el sábado a las 6 de la mañana. Telefuturo, después de la misa de San Antonio, a las 8 de la mañana, canal 23, domingo. Telenor, de San Francisco de Macorís, 12 del mediodía, 6 de la tarde. Teleimpacto, canales 22 y 52 de Astor, 12 del mediodía, 9 de la noche y 9 de la mañana del lunes. TDI, canal 51, 7 de la noche de domingo. Que asimismo el diario Horizonte New York, como el diario digital dominicano, reproducen nuestros espacios, nuestros contenidos, sus espacios. Radio Real de la Vega en la radiodifusión, en la versión central de domingo a las 11. Hit 92, domingo a las 6 de la mañana, para el sur de la República. Puerto Plata, Musavisión, TV3, TV Plata, de 10 a 12 del mediodía de domingo, que asimismo los canales amigos de Constanza, Sabaneta, Montecristi, Higüey y Romana, en los tiempos pertinentes, reproducen parte de nuestros contenidos. Esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana en una entrega nueva de La Respuesta, con la gracia de Dios. Muchas gracias y hasta entonces.